Ahora vamos a pasar a lo que son las medidas de impacto. Si bien las medidas de impacto nos ayudan a determinar el impacto justamente de las acciones que nosotros podríamos tener cuando hacemos las acciones determinadas, no nos van a establecer justamente una relación de una causa, es decir, que no nos va a indicar una causa específica, siendo que más bien, como les decía, nos va a ayudar a medir justamente el impacto de nuestras acciones que podemos tener dentro de lo que es nuestra población. Bien, previamente vamos a hablar lo que corresponde a lo que es al riesgo absoluto, para que puedan entender mejor, ya que a partir de ahora nosotros vamos a hablar mucho de eso. Bueno, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la incidencia se calcula justamente sobre los casos nuevos, sobre la población expuesta al riesgo en ese momento, ¿no es cierto? Justamente habíamos dicho, ¿no es cierto?, la incidencia en expuestos, que era justamente los casos nuevos A sobre la población en riesgo, ¿no? O sea, A más B. ¿Ya? Entonces voy a hacer justamente acá esto, es decir, A entre A más B, ¿no? Y lo que es, no, la incidencia no expuestos, C entre C más D, ¿no es cierto? Eso era la incidencia. Ahora, ¿cómo vamos a calcular lo que es el riesgo absoluto? ¿No? El riesgo absoluto dentro de una población, ¿no?, va a ser, ¿no?, la incidencia de casos, que en todo caso sería A más C sobre la población total, ¿no? Es decir, A más B más C más D. Veamos con un ejemplo. Se realiza un estudio con 200 individuos para ver los efectos de fumar sobre la aparición del cáncer. Tenemos justamente, ¿no?, los expuestos, ¿no?, que están justamente, ¿no?, con el hábito de fumar, que a lo largo del tiempo enferman 25 y 75 permanecen sanos. No expuestos, es decir, que no están fumando, 5 aparecen enfermos con cáncer de pulmón y 95 no. Nosotros calculamos el riesgo absoluto, que sería el riesgo total dentro de la población de estos 200 individuos, ojo, ¿no? El riesgo de padecer justamente cáncer de pulmón, tanto lo que sean expuestos y no expuestos, 25 más 5, ¿no?, son, sobre la población total 200, son 0.15. Es decir, de cada 100 individuos que tengamos, ¿no es cierto?, 15 pueden desarrollar lo que es el cáncer de pulmón. Muy bien, eso en relación a lo que es el riesgo absoluto. Bueno, ahora, ya entrándonos justamente a las medidas de impacto, vamos a decir, ¿no?, que se calculan a partir de lo que son de incidencias y prevalencias. Justamente nos van a permitir comparar la frecuencia de la enfermedad en expuestos frente a lo que no son expuestos. Y como les decía, van a medir justamente la magnitud de una asociación entre la exposición y el efecto, ¿no? Es decir, ¿no?, cómo incide lo que es el factor de riesgo, ¿no?, para que aparezca justamente algo. Si nosotros nos basamos justamente en razones, nosotros, ¿no es cierto?, es decir, recordando siempre, ¿no?, A entre B, ¿no?, razones, el numerador no está dentro de lo que es el denominador. Básicamente estos estudios nos sirven para investigar lo que es una etiología, es decir, ¿no?, algo que puede estar justamente, ¿no?, provocando una enfermedad. Aquí justamente habíamos visto lo que es el riesgo relativo, ¿no?, y lo que es el odds ratio, ¿no?, justamente una investigación etiológica. Y lo que vamos a ir viendo ahora, lo que es la reducción absoluta del riesgo, ¿no? Si vamos a partir lo que son A menos B, resta, ¿no ve? Vamos a ver justamente, ¿no?, esto nos va a ayudar para justamente, ¿no?, ver el impacto en la clínica y en la salud pública. Y vamos aquí a encontrar lo que es el riesgo atribuible, el RAW, y el número necesario para tratar. Muy bien. Riesgo atribuible, diferencia del riesgo a los expuestos. Nos indica, ¿no es cierto?, que básicamente
hacer el riesgo de tener el efecto en los sujetos expuestos, que se debe justamente a la exposición del factor de riesgo. Nos va a medir justamente en una escala absoluta en qué cantidad es mayor la frecuencia de la enfermedad en el grupo de expuestos comparado justamente con el grupo de no expuestos. ¿Bien? Se define como la diferencia entre las tasas, ¿no?, de incidencias entre el grupo de expuestos y el grupo no expuestos, ¿no? La incidencia en el grupo de expuestos abreviado con I, y la incidencia en el grupo no expuestos. Nos va a representar justamente la cantidad de incidencia que puede ser atribuida al factor de riesgo. Bueno, tenemos justamente aquí a partir, ¿no?, un ejemplo, vamos a calcular lo que es el RA a partir de incidencias acumuladas. Bueno, vamos a ver lo que es la influencia del consumo del tabaco en la supervivencia tras lo que es un infarto agudo de miocardio. Nosotros habíamos ya calculado el riesgo relativo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a seguir con lo que es el RA. Bueno, nosotros justamente calculamos, ¿no?, la incidencia de lo que es en lo que son los expuestos, ¿no?, al tabaco, o sea, que siguen fumando, ¿no? 27 entre 75, 27 más 48, 75, menos la incidencia de los no expuestos, ¿no? C, ¿no?, 14 entre 14 más 67, 81, ¿no? Estas son las dos incidencias, ¿no?, entre lo que son expuestos y no expuestos. Sacamos justamente, ¿no?, 27 entre 75, 0.36, menos 14 entre 81, 0.17. Entonces es, ¿no?, nuestro resultado 0.36 menos 0.17 es igual a 0.19. Ahora vamos a interpretar este resultado. Bueno, podemos decir, ¿no?, que el exceso de riesgo de muerte posterior a un infarto agudo de miocardio es de 0.19 debido al consumo de tabaco. En otras palabras, si los individuos expuestos con infarto agudo de miocardio dejaran al tabaco, esto es, si se eliminase su exposición al factor de riesgo, ¿no?, su riesgo absoluto original, ¿no?, porque estaban justamente fumando, ¿no?, estos 27 era de 36, ¿no?, por 100, es decir, ¿no?, de cada 100, 36 pues no morían, ¿no? Quedaría justamente reducido solamente al riesgo absoluto de los no expuestos. Los no expuestos, su riesgo absoluto justamente es 17%. Esta diferencia justamente, ¿no?, de 36 y 17, ¿no?, o sea, este es exceso de riesgo 19, ¿no?, 0.19 que representamos como 19%, se atribuye justamente, ¿no?, al tabaco. Es decir, no solamente que la gente moría, ¿no es cierto?, solamente porque continuaban fumando, también vemos, ¿no es cierto?, que los que han dejado también morían, pero específicamente al tabaco, ¿no?, este exceso de riesgo es 19, ¿no? Fracción etiológica de riesgo, FER, riesgo atribuible porcentual también, ¿no?, como otros lo conocen. Básicamente es una proporción del efecto producido por la exposición en los no expuestos. Indica la proporción de una enfermedad en los expuestos que se podría justamente prevenir eliminando lo que es la exposición, ¿no? Bueno, siguiendo el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, nosotros habíamos avanzado hasta acá, nos vamos a calcular lo que es ahora la fracción etiológica del riesgo. Hacemos justamente el cálculo, ¿no es cierto?, hasta donde habíamos sacado el RA, ¿no es cierto?, que justamente era 0.19, dividimos entre lo que es la incidencia en los expuestos, 0.36. Amplificamos este resultado por 100, ya que la fracción etiológica nos va a representar lo que es el porcentaje en el cual, ¿no es cierto?, se va a deberse justamente, ¿no?, al factor de riesgo, es decir, al tabaco. Tenemos entendido que el 52.77% no corresponde justamente, ¿no?, al consumo de tabaco específicamente. Interpretando podemos decir, ¿no?, que el 52.7% de riesgo absoluto en expuestos es debido a la exposición al factor de riesgo, es decir, al tabaco. El riesgo atribuible en expuestos, 19%, equivale justamente a 52.7% de riesgo absoluto en expuestos, ¿no?, que justamente era de 36%.
Riesgo atribuible en la población, RAP. Diferencia de riesgo en la población. Va a ser similar a lo que es el riesgo atribuible en expuestos, pero referido justamente a la población total, es decir, no solamente vamos a calcular lo que es en expuestos, sino en la población en general. Se define como la diferencia entre las tasas de la incidencia de riesgo absoluto en la población, que vamos a abreviar la IP, y en el grupo de los no expuestos, ¿no? Es el riesgo producido por la exposición en la población total. Haciendo justamente, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior, vamos a justamente determinar lo que es, ¿no?, el RAP a partir de la incidencia poblacional. Como habíamos sacado lo que es la incidencia poblacional, ¿no es cierto? La incidencia poblacional, ¿no?, de muertes, ¿no?, posteriores, lo que son infarto de miocardio, va a ser 27, vamos a calcular eso, ¿no?, que va a ser los casos nuevos 27 más 14, A más C, ¿no?, sobre el total de la población, que es toda nuestra población, ¿no? 27 más 48 más 14 más 67. Nos va a salir justamente la incidencia de casos 41 entre 156, que nos va a representar lo que es el 0.26. El RAP va a corresponder lo que es, ¿no?, la incidencia en lo que es la población menos lo que es la incidencia en los no expuestos. La incidencia en la población, es decir, no las muertes, la incidencia de muertes, ¿no es cierto?, que ocurren en la población, menos justamente la incidencia de los no expuestos, ¿no?, los que justamente no están sometidos a lo que es el factor de riesgo, es de 0.09, ¿no? Básicamente, ¿no?, que va a ser la tasa de muertes en la población de individuos con un infarto agudo de miocardio que se considera justamente debida o atribuible al tabaco, es decir, la exposición. Es decir, que si no hubiera tabaco en la población de individuos con algún infarto agudo de miocardio, el riesgo absoluto de muerte sería pues 17% en vez de 26%. El exceso de riesgo atribuible justamente a la exposición del tabaco es solo 9 por 100 habitantes, ¿no?, amplificando este valor. Reducción absoluta del riesgo, RAR. El RAR, reducción absoluta del riesgo o diferencia de riesgo atribuible, es la forma más simple de expresar la diferencia de eficacia entre los grupos estudiados. Es la diferencia de proporciones de un suceso entre el grupo control y el grupo de intervención, o también la diferencia de proporciones de un suceso entre el grupo no expuestos y el de expuestos. Generalmente esta medición se realiza más que todo, ¿no?, cuando nosotros queremos justamente, ¿no?, ver la eficacia de un tratamiento, ¿no? Por eso justamente se utilizan lo que son grupos control, pero también podemos justamente aplicar, ¿no es cierto?, para ver justamente, ¿no?, la exposición. Los datos básicos de proporción e incidencia de un evento de cada grupo estudiado y su diferencia o RAR nos informan una forma simple de magnitud de la diferencia de eficacia. El RAR debe conocerse antes de tomar decisiones sobre la ventaja de un fármaco y sobre los pacientes que deben tratarse, ¿no? Es decir, lo que les había dicho, ¿no es cierto? Más que todo nosotros esto utilizamos para lo que son la eficacia de un tratamiento. El RAR va a ser nada menos que la incidencia en los no expuestos menos la incidencia en lo que son expuestos, ¿no? Reducción absoluta del riesgo. Bueno, vamos a ver justamente, ¿no?, un ejemplo en el cual vamos a hacer una reducción absoluta del riesgo. Vamos a quitar lo que es, ¿no?, el factor de riesgo. En este caso vamos a quitar la vacuna. ¿Bien? Dice, ¿no?, la incidencia de grupo en un grupo de 268 profesionales sanitarios vacunados y no vacunados. Nosotros justamente calculamos la incidencia en el grupo de lo que son de los no expuestos o menos lo que es la incidencia del grupo de expuestos, ¿no? La incidencia entre el grupo de no expuestos 24, ¿no?, entre 24 más 109 suman lo que son 0.18. De igual manera, ¿no?, el grupo justamente de expuestos 4 entre 4 más 133, ¿no?, 0.03. Y el RAR es del 0.15. ¿Qué significa este 0.15? ¿No? Quiere decir que por cada 100 profesionales vacunados contra la gripe se producen 15 casos de gripe menos respecto a los que se producirían si no se vacunara. Número necesario para tratar.
El NNT es el número necesario de pacientes para tratar para producir justamente una adicional de eficacia, es decir, cuántos sujetos yo necesito tratar para justamente no tener una eficacia. Bueno, el NNT nos es útil justamente para dimensionar lo que es la eficacia de un fármaco mediante lo que es la expresión de un grado de esfuerzo a realizar para conseguir una unidad adicional de eficacia. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente por el hecho que tú vacunes, por decir 10 personas, vas a tener, digamos, una posibilidad de un curado, ¿no? Eso no te va a decir de que por cada 10 pacientes que tú administres un medicamento vas a tener un curado, y eso te va a decir que justamente ese medicamento te va a ayudar a curar, ¿no? Eso requiere otros estudios experimentales, ¿no? Bueno, tenemos justamente aquí un número necesario para tratar un ejemplo. Incidencia de gripe en grupo 268 profesionales sanitarios vacunados y no vacunados, ¿no? Justamente nosotros vamos a calcular lo que es aquí el NNT, ¿no? El número necesario para tratar, ¿no? Nosotros previamente habíamos dicho, ¿no?, que tenemos que justamente sacar lo que es el RAR, ¿no? El RAR en el anterior ejemplo había sido de 0.15, es decir, nosotros vamos a dividir 1 entre 0.15 y sacamos lo que es nuestro valor de 6.6, que podemos redondearlo lo que es a 7, ¿no?, para interpretar mejor. Esto nos va a decir, ¿no?, que por cada 7 profesionales vacunados, uno no justamente va a enfermarse con gripe. Es decir, si tenemos justamente 7 profesionales vacunados, uno no va a enfermar, no enferma, pero 6 sí enferma. Bueno, resumiendo, podemos decir, ¿no?, aquellas medidas que justamente nos van a ayudar a lo que es, ¿no?, calcular lo que es el factor de riesgo, va a ser lo que es el riesgo atribuible, la fracción etiológica del riesgo, FER, o riesgo atribuible porcentual, y el riesgo atribuible poblacional, RAP. Nos van a justamente a determinar, ¿no es cierto?, si nuestra acción va a ser protectora o no, como factor protector. Nos van a ayudar justamente a calcular esto, lo que es la reducción de riesgo, RAR, y lo que es el número necesario para tratar. Bien, les dejo esta tarea como ejemplo para que justamente ustedes puedan enviar su trabajo después de esta clase, ¿no?, que pueden justamente resolverlo lo que es hasta esta noche, aprovechando el horario de clase. Bueno, gracias.